comparto pantalla. Sí. Vale. ¿Se ve bien? Perfecto. Adelante. Vale. Pues nada, muchas gracias Roberto por la presentación y la verdad que es un placer estar con vosotros hoy y compartir un poco de lo que es la parte de lo que ha sido mi carrera, o sea, en mi parte de estudio en lo que es la microbiota y en el caso yo he tocado yo prácticamente casi todas las microbiotas desde los ambientes extremos, suelo, mar y también finalmente también la microbiota gastrointestinal. Yo trabajo soy el coordinador de la parte de bioinformática del servicio de secuenciación de bioinformática en Fisabio. Y bueno, lo que os voy a contar hoy un poco el desarrollo de la microbiota en humanos, o sea, desde tiempo cero a los primeros meses y ver cuál podría ser el destino de esta microbiota según el comienzo, según cómo ésta se establece. La idea también es ver un poco cómo podemos de alguna forma modular esta microbiota a lo largo del crecimiento. Cuando hablamos de microbiota en niños, o sea, de establecimiento de la microbiota, podemos verlo esto o como una siembra de bacterias o como una invasión alienígena. No sé si se ve el puntero. ¿Podéis verlo? Porque estoy indicando, no sé Sí, si... sí se ve. ¿Sí? Vale. Adelante. O una invasión alienígena o realmente unas series de tropas especializadas que van al ataque. Pues realmente esto, por un lado, podría ser visto así, pero hay un factor muy importante que es lo del ambiente. O sea, el organismo permite solamente la entrada de algunos organismos, no todos, porque sabemos que todos en todos sitios y el ambiente selecciona. Y en este caso la selección llega, por ejemplo, por el pH, por la temperatura, por mantener un ambiente anaerobio y sobre todo por la interacción que tenemos con el sistema inmune. Pongo esta gráfica así justo para ver el interés que tenemos hoy en día en el microbiomas en niños, ¿no? Simplemente buscando en PubMed podemos encontrar que aquí estamos alrededor del 2004-2006, cuando empiezan a entrar los métodos de secuenciación masiva de segunda generación que abaratan coste y aceleran el análisis en una manera brutal. De hecho, hoy en día vamos por 800, 900 artículos simplemente buscando por estas dos palabras. ¿Vale? Así que realmente es algo que es muy interesante, es muy actual. Lo que queremos ver, sobre todo, lo que voy a enfocarme es sobre el inicio, o sea, el tiempo cero, el establecimiento de la microbiota, y ver cómo va variando en los primeros meses hacia una fase de maduración y estabilización. Y finalmente en los adultos vemos que hay una microbiota más estable, redundante en algunos casos, ya lo veremos más adelante, y lo que queremos ver finalmente es si hay una diferencia, si hay una relación entre lo que es la microbiota adulta y lo que fue en su comienzo, al tiempo cero, la microbiota de los niños. Entre medio pasa de todo, pasa desde distintos sistemas, distintos métodos o maneras de alimentar a los niños, alimentación por leche materna, por leche de fórmula, puede pasar cualquier cosa como tratamientos con antibióticos, puede pasar de todos. Entonces vamos a ver un poco cuáles son estos pasos y cuál podría ser su desarrollo. Antes de meterme en lo que es la parte más teórica, os quiero dar un par de diapositivas sobre lo que es la técnica, cómo abordamos la microbiota, cómo podemos ver la diversidad tanto desde el punto de vista taxonómico como desde el punto de vista funcional. La cosa más rápida y más barata es amplificar el gen o una parte de ellos, porque no podemos amplificarlo de momento todos, con métodos como lo de Illumina, y amplificamos, por ejemplo, el gen del 16S, que es un gen que tiene un fuerte señal taxonómico, y nos centramos en las regiones variables que son las que nos permiten distinguir entre una bacteria y la otra. Claro, la pena aquí es que no podemos secuenciarlo entero. La máquina, la química no nos permite tener el gen en su totalidad. Por otro lado, tenemos otros abordajes un poquito más caros, o sea, bastante más caros y también bastante más complejos a la hora de analizar, que es el abordaje por metagenómica. Aquí estaríamos cortando y secuenciando todo el ADN de una muestra representativa y vamos a intentar después a ver cuáles son las funciones y cuáles son las taxonomías, lo que podemos encontrarnos en cada muestra. En ambos casos acabamos siempre con tablas de este estilo, donde tenemos unos rangos taxonómicos o unas funciones en líneas o en columnas
por unas muestras. Entonces, lo que queremos ver después es si hay patrones, si hay estructuras entre las varias muestras. Esto hoy en día lo hacemos a todos los niveles, tanto si hacemos clustering, o sea, miramos similaridad, porcentajes de homología entre secuencias, o también hay un poquito más modernos si trabajamos con ASV, Ampli con Single Variance, o como he dicho, podemos ir a las funciones en el caso de anotaciones que proceden de muestras metagenómicas. En todo caso, vemos en muestras, si nos centramos en las muestras gastrointestinales, tienen perfil parecidos a la también de suelo. Tenemos siempre algunos taxones superabundantes, pocos de ellos superabundantes, y luego una larga cola de organismos infrarrepresentados, que no por eso son menos importantes. Esto lo quiero estresar este concepto porque alguna vez pensamos solamente que los importantes son los mayoritarios. Esta gráfica es la misma visión, un poco dándole la vuelta, y aquí vemos como hay una gran abundancia de organismos que tienen una prevalencia por debajo del 1%, es justo un ejemplo, una idea. Y luego hay algunos de ellos que podemos encontrar al 10, 12, 15, 20%. ¿Vale? Entonces tenemos algunos muy dominantes y luego una larga cola de organismos infrarrepresentados. Desde el punto de vista de la secuenciación, en metataxonomía estamos hablando de unos 450 pares de bases, por el fragmento que vamos a amplificar, que secuenciamos en 2×300. Siempre se hace la máquina de referencia, es el MySeq en este momento, de Illumina, con unas 70.000 lecturas por muestra. Esto ya nos da suficientes, nos da bastante para describir toda la población. Si nos vamos a lo que es algo un poquito más moderno, vemos que ahora el mismo trabajo se puede hacer también con PacBio. Acabamos de adquirir uno, esto para no hacer publicidad. En la Universidad de Valencia hay uno, y uno también tenemos en FISABio, pero ya los protocolos existen, ya se puede hacer 16S por PacBio, y la grande ventaja es que aquí podemos secuenciar el gen completo. Hasta hace pocos años se decía que PacBio como Nanopore tenían una calidad de secuencias muy baja, y esto era verdad, pero ahora los protocolos han mejorado. Se han inventado una especie de circulitos que se repiten, y al final se lleva a obtener el consenso de las secuencias, así que las secuencias que obtenemos ya son de una calidad muy, muy alta. O sea, que son buenas, en verdad son muy buenas. Y también tenemos la ventaja de poder amplificar y secuenciar el gen o el operón completo. Y podemos llegar a tener unas, por ejemplo, 96 muestras todas en una carrera, con unos 40.000 secuencias por muestras, que ya es suficiente para tener una buena descripción. Así, para lo que quieres atreverse un poquito más, sí que esto ya es parte de los protocolos de secuenciación más actuales. Luego, para lo que es secuenciación de metagenómica, de momento nos movemos siempre con las series de Illumina, pero ya con los hermanos mayores, porque lo que necesitamos es tener muchísimas secuencias. Estamos hablando de unos 10, 50 millones para describir bien una muestra. Y PacBio sí que también se está empezando a hacer, pero todavía ahí sí que es muchísimo más caro que lo que estamos haciendo ahora con Illumina. Entonces, según los objetivos y los presupuestos, podría ser también una elección. Volviendo a lo que era el objeto de esta charla. Vamos, ya tenemos una idea de lo que es la parte técnica, la parte de la tecnología que hay detrás. Una pregunta que siempre se hace es si los niños a T0 antes de nacer ya son gen free, o sea, el ambiente es estéril o no. Pues aquí hay varias polémicas, hay varios artículos que dicen, uno dice el contrario del otro. Ya sabemos que la microbiotas puede viajar desde el ámbito vaginal por el flujo del canal sanguíneo, de la sangre hacia la glándula mamaria, así podrían tener como si fuera un inóculo. Esto ya hay varios artículos que lo demuestran. También tenemos artículos que demuestran que hay microbiota en el meconio, o sea, hay la microbiota del meconio, así que esto todavía está por terminar de aclarar. Lo que sí que está claro es que la estructura gastrointestinal de un niño intrauterino que todavía no ha nacido no es la misma de uno que acaba de nacer, que ya viene colonizado. Tenemos unas paredes más fuertes, tenemos la capa de mucosa más fuerte, y también todo el sistema inmune ya mucho más activo. Entonces sí que hay unas primeras diferencias. Luego,
Este es un artículo que publicamos alrededor de 2015 con Mari Carmen Collado, con Alex Mira. En aquella época yo me había especializado en lo que era el uso de la citometría de flujo, del sorter, para intentar marcar las células bacterianas, separarla y hacer perfiles taxonómicos, tanto de las fracciones separadas con algún objetivo, con algún marcador, como la que, por ejemplo, tal cual, sin haber separado, o por ejemplo, separándola pero cogiendo toda la microbiota de golpe. Y en estos experimentos lo que hicimos fue lo de marcar la microbiota con anticuerpos anti-inmunoglobulina humana, IgA, para ver cuál era la interacción entre la microbiota y el sistema inmune. Y la verdad que fue muy interesante ver cómo había perfiles, aquí lo vemos en estas marcas verdes contra las rojas, esto eran lo que estaban opsonizados por IgA y debajo veíamos los grupos taxonómicos que no estaban opsonizados. Y tenemos unos perfiles, unos patrones específicos, por ejemplo, para muestras intestinales, muestras de leche materna, de saliva y de placa dental. Y así que realmente empezamos a ver, o bueno, esto ya más o menos se sabía, pero vimos como con mano, o sea, separando realmente las células, cuáles eran aquellas que estaban interactuando con el sistema inmune. Os presento algunos artículos para ver también cuál es el estado, cómo es el movimiento de la microbiota, el desarrollo de la microbiota a lo largo del tiempo. Tenemos unos cambios iniciales muy rápidos, muy dramáticos también, porque tenemos un establecimiento de la microbiota, un crecimiento hacia un estado intermedio y finalmente una fase de maturación. Y alrededor del 2011, una de las preguntas que salió a raíz de un artículo también era ver si había alguna forma de separar las poblaciones humanas por su microbiota. ¿Vale? El famoso artículo de los enterotipos, que ahora vamos a ver un momento. Todo esto en unos años donde teníamos un montón de dudas. Yo recuerdo ir a congresos o con artículos donde se dudaba del método de extracción, se dudaba del método de conservación del ADN, si lo metíamos al menos 20, a menos 80, hasta carreras idénticas, con las mismas muestras, con las mismas máquinas, parecía que daban resultados completamente distintos. Entonces ha sido un poco un caos. Y por supuesto hemos tenido una tormenta de algoritmos, de base de datos que intentaban esclarecer cuál era los trabajos en microbiomas, cualquier tipo de microbiomas, pero vamos a ver el caos. Yo recuerdo este momento, el 2010, 2011, así que era realmente el caos. Y en esta época sale este artículo sobre los enterotipos y los autores presentaban como si fueran unos serotipos o humanos, donde estaban gente que estaba basada en Bacteroidetes, poblaciones que estaban basadas en Prebotellas y otra que estaban basadas en Ruminococcus. Entonces teníamos estos tres tipos de personas, con sus tres tipos de microbiotas distintas. Y entraron por 16S y por metagenómica, esto basándonos en 454 en aquella época, en pirosecuenciación. Esto ha sido dirompente, realmente ha sido algo impresionante porque tenemos otra manera para clasificar los microbiomas, muy interesante, pero la duda siempre era si efectivamente ellos vieron solamente la punta del iceberg y entre un grupo y el otro había todo un continuo que podría confundir los resultados. Este artículo se ha ido revisando varias veces, ha habido, por ejemplo, se ha hablado que había unos bias a la hora de calcularlo, que igual el sistema de clustering no era el apropiado. Esto podía depender también del cutoff que se aplicaba. Y entonces lo que ahora se empieza a ver, la idea que por lo menos la que yo tengo y creo que es la que va saliendo de los artículos, que más que ver a las poblaciones principales, lo que tenemos que aclararnos es sobre la estructura de la población. O sea, no es solamente el mayoritario lo que está guiando los microbiomas, pero es él y todos los otros pequeñines o los otros que están en concentraciones distintas, en abundancias distintas, todos juntos. O sea, podemos tener dos que no necesariamente son los más mayoritarios, que se van encontrando siempre de la mano, que se van llevando siempre de la mano en todos tipos de muestras. Entonces, esta es un poco la idea, lo que estamos viendo. La idea de un atractor, ¿no? Esto viene un poco de la matemática de los fractales, un atractor que pueda de alguna forma dar perdonad la redundancia, una forma a la microbiota. Y lo que tenemos que buscar son estos distintos atractores y estos distintos perfiles. ¿Qué
¿Qué sabemos hoy en día? Por ejemplo, bueno, lo llevamos sabiendo ya desde hace, por ejemplo, este artículo ya es del 2016 y muchos han salido confirmando, por ejemplo, que los niños con nada más nacer, en los primeros días adquieren una microbiota muy básica, con poca diversidad y entre ellos se parecen muchísimo. Vemos que tenemos una bajada importante al comienzo de Enterobacteriaceae, de bifidobacterias o de algunas Clostridiaceae, y todo esto desaparece en pocos meses, dejando lugar a otros como las bacteroidetes, la lacnospiras, Iruminococcus y otros firmicutes, que después serán parte de la microbiota del adulto. Sí, pero algunas cosas muy interesantes que se empiezan a ver y ya van saliendo evidencias de esto, que por ejemplo el tipo de parto, si esto es vaginal o cesárea o por cesárea, es un punto representa un punto de división en las microbiotas. Por ejemplo, lo que nacen con cesáreas parece que al comienzo faltan o tienen muy poca representados los bacteroidetes. Lo que es interesante es que después, pasando el primer año, todas las bacterias que nos esperamos acaban apareciendo. Y todas las muestras al final de la fase de maturación, ya cuando vamos hacia la microbiota adulta, aunque el niño todavía no es adulto porque estamos a 3, 4 años de edad, se parecen entre sí. Hay mucha más diferencia entre una persona y la otra que con respecto al tipo de alimentación o el tipo de parto de donde procede. Entonces, como si todo se homogenea, pues se homogeniza un poco, se parecen todos entre sí. Este es otro artículo histórico, estamos en 2010, si no recuerdo mal, ¿sí? Del grupo de Carlota De Filippi, y yo esto lo llevo siempre como ejemplo porque creo que cuando buscamos la diversidad en niños de nuestro entorno, de europeos, etcétera, estamos buscando diversidad en algo, estamos buscando microdiversidad realmente, no estamos buscando grandes saltos. De hecho, uno de las cosas que más separan las muestras es probablemente el ambiente. Aquí tenemos niños que se han secuenciado los 16 de África, de Burkina Faso, con una alimentación fundamentalmente basada en cereales, en vegetales, y vemos como la microbiota está por la mayoría hecha por bacteroidetes y también por los firmicutes. Ahora, si nos vamos a los niños europeos, que tienen una alimentación basada en comida basura, o sea, muchas grasas, muchas proteínas, todas las hamburguesas, todos los procesados que puede haber habido y por haber, vemos que estos equilibrios cambian completamente. Ahora bien, cuando nuestros artículos, nuestros trabajos, nuestros experimentos se basan en ver diferencia en esta parte del gráfico, realmente ya tenemos una fuerza muy importante aplicada desde el ambiente. Vemos la importancia del ambiente. O sea, realmente aquí vamos a ver pequeños cambios entre un grupo y otro. Vale, por eso alguna vez es muy difícil encontrar o acabar con la estadística suficiente para ver diferencia entre distintos tipos de factores, de metadata, etc. Vale. Bien, volvemos un poco a la parte metodológica. Cuando hablamos de diferencia entre muestras, lo que estamos buscando son, imaginaos, tenemos una matriz triangular que vamos rellenando cada casillas con valores de distancia entre una muestra y la otra. Y esto lo calculamos, por ejemplo, con método como índice de Jaccard, de Sorensen, o, por ejemplo, mediante filogenia usando Unifrac, etc. Hay varias, esto ya meterse un poco más en el específico, pero hay varias maneras para calcular la distancia entre muestras. Y estas distancias también nos sirven para generar bases de datos o para generar modelos, y este es muy actual como métodos para asignar muestras. Imaginaros, yo tengo una muestra de un paciente, tengo mi base de datos de modelos y puedo asignar mi muestra a un tipo de modelo u otro con una cierta confianza estadística, es decir, mira, esto tiene pinta de ir a desarrollar un determinado tipo de enfermedad o absolutamente se parece más a una microbiota muy sana, etcétera. Entonces, este es un argumento muy importante en estos días. Os cuento esto por representar un poco el tipo de datos con lo que trabajamos. Son tablas como la que veis aquí en el fondo, así como si fuera mi salvapantalla, y son tablas con muchísimos ceros, sobre todo cuando añadimos muchas muestras. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando vamos añadiendo muestras a nuestro análisis, le vamos añadiendo nuevos taxones. Y cuando hacemos el cálculo cogiendo todos juntos, habrá muchísimos taxones que aparecen solamente en una muestra y en las otras nos dará 0.
Ahora, de forma fácil, rápida y probablemente incorrecta, lo que hacemos siempre es tiramos una columna de porcentajes, normalizamos todos nuestros datos en porcentajes y con estos nos llevamos a hacer nuestra estadística. Pero ya aquí los matemáticos se me vienen encima diciendo esto no se puede hacer, no podemos trabajar en porcentajes porque los datos, primero, no son datos continuos, son datos que van 10 secuencias, 8 secuencias. Cero no quiere decir que hay muy poca, es decir, que no he tenido suficientes secuencias para acabar de encontrando el taxón. Pero también puede ser que el taxón no existe. Entonces, no es fácil trabajar con estos números, o por lo menos lo de transformarlo en porcentaje no es lo más apropiado. Si bien lo hemos hecho, probablemente yo primero lo hemos hecho siempre. Pero bueno, ahora ya vamos mejorando un poco, vamos cambiando las cosas. Hay varios tipos de normalización de datos y uno que me resulta bastante interesante es esto de los modelos multinomiales, donde lo que se hace es traducir los datos de abundancias de cada taxón en un vector de probabilidades. Así que yo, en vez de poner este 309, en vez de quiere decir 309 secuencias, aquí tendré un valor que es la probabilidad que una determinada lectura de una determinada secuencia pertenezca a un determinado taxón. Esto le podemos dar la vuelta a la teoría que hay detrás y finalmente acabamos, bueno, no nos dejo leer esto, acabamos en, si cogemos todas las muestras, la podemos tratar como una metacomunidad y vamos a ver cada muestra con sus perfiles de probabilidades a qué tipo de comunidad pertenece. ¿Vale? Este es un poco lo que se hace con este tipo de matemáticas basadas en los modelos de Dirichlet. Todo este rollo que os he contado es para llevar un poco a explicar el fundamento de estos artículos. Esto es uno del 2018. Creo que en metagenómica y microbiomas estos modelos se están empezando a aplicar desde hace un par de años y realmente hay 3 o 4 artículos, no hay mucho más. Este es una corte de niños que tienen un fenotipo que al final termina en un estado, por ejemplo, de diabetes de tipo 1 o otros relacionados con la inmunidad, pero bueno, son relacionados con el diabetes de tipo 1. De todas las muestras, que es una corte muy grande, lo que han hecho es pasarlo por estos algoritmos. Son paquetes de R que al final permiten llegar a estos datos. Estos algoritmos que nos permiten separar todas las muestras en clústeres distintos. Tenemos 10 clústeres. Y como veis, aquí tenemos la taxonomía. Realmente hay muestras muy parecidas entre sí. Acordaros, hemos empezado por el 2011 con los heterotipos y acabamos aquí ahora con algo un poquito más moderno, con grupos de taxonomías, grupos de muestras que mantienen perfiles conservados, perfiles de taxonomía conservados entre sí. Ahora, si vamos a estratificar estos datos sobre la edad de los niños, de meses 3 hasta los 46 meses, estamos casi a los 4 años, lo que vemos es que, por ejemplo, la mayoría de las muestras caen todas en el clúster tipo 1 o un poquito en el tipo 2, y esto las muestras van pasando de un grupo o al otro. Lo que estamos viendo es la maturación, primero súper rápida de las muestras en los primeros meses, y luego muchos de los clústeres, muchos de los tipos de muestras que reflejan el tipo de taxonomía desaparecen por completo y dejamos lugar a clústeres nuevos que representan ya la vida de la microbiota de una microbiota adulta. ¿Qué pasa con las variables? Por ejemplo, cuando vamos a ver en las microbiotas en los primeros meses, vemos que podemos separar con una fuerza estadística importante, por ejemplo, según el tipo de leche, el tipo de lactancia, si era materna o si era de fórmula. Podemos separar niños, por ejemplo, según el modelo de nacimiento, si eran cesáreas vaginales. Y también según, por ejemplo, algunas variables ambientales, incluidas, por ejemplo, si estaban teniendo mascotas en casa. ¿Vale? Pero vemos que como pasa el tiempo, estas variables van perdiendo de fuerza, van perdiendo de valor estadístico. Llegamos a un punto donde no somos capaces de distinguir si unas muestras habían sido producidas de una lactancia materna o no, cuando ya vamos a ver las muestras más avanzadas. Es como si todo tiende a un equilibrio final que nos hace que no tenemos realmente la percepción de lo que había sido el tiempo cero.
Vamos a ver algo parecido en otra corte. Esos son niños que desarrollan asma, por ejemplo, que proceden de zonas rurales. Y lo que vemos entre tiempo 2 y tiempo 12 meses, primero una reducción de los bifidobacterium, eso ya lo habíamos visto anteriormente, y luego tenemos una cantidad de taxones que aparecen solamente ya a los 12 meses. O sea, el mismo perfil. Tenemos una microbiota que cambia en pocos meses, abandonando algunos taxones y nuevos aparecen. Aquí también han hecho el mismo tipo de distribución de muestras según estos clústeres Dirichlet, y tenemos muestras de tipo 1, de tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Otra vez, estos clústeres se evolucionan. Tenemos unos que son específicos de los 2 meses y otros que ya aparecen y se estabilizan a los 12 meses. Y podemos ver cómo, por ejemplo, el clúster 3 recoge muchos de los niños que finalmente van a tener una prevalencia de asmáticos. ¿Vale? Entonces vemos que sí que parece que hay un tipo de comunidades que van más hacia sujetos que después desarrollan una clínica asmática. Otra cosa muy interesante que enseñan en este artículo es cómo estos grupos, estos Dirichlet cluster, al final, por ejemplo, hay algunos que recogen más muestras y con un p-value considerable de niños que proceden de las zonas rurales con respecto a lo que proceden de las zonas urbanas, y que realmente justamente el clúster que recogía más muestras de niños asmáticos es lo que está relacionado con muestras de niños que no viven en granjas. Vemos aquí, estamos viendo el efecto importante de un ambiente que está rico de una mayor presencia bacteriana, probablemente, y estamos justo de lleno en lo que es la hygiene hipótesis, ¿no? La famosa hipótesis de si mantenemos los niños en condiciones de higiene muy fuerte, estos no van a desarrollar una microbiota suficientemente protectiva, y esto al final, pues, uno de los efectos es lo de aumentar la prevalencia de casos de asma. Esta gráfica lo que nos enseña es un tipo de cálculo sobre establece la edad de la microbiota, y también vemos que los niños asmáticos son, aquí marcados en esta raya roja, son los que tenían una microbiota más joven, no tan desarrollada. ¿Vale? Este es un poco el resumen del artículo. Es bastante más largo, la verdad. Y esto nos lleva a pensar también a otra cosa, porque si efectivamente tenemos tipos de microbiotas distintas en distintas personas, y acabamos, sí o sí, entramos en el marco de los probióticos, cuáles son las bacterias buenas o las que hacen una microbiota sana con respecto a lo que hace una microbiota, entre comillas, enferma, ¿no? Aquí también hay muchísima bibliografía, y, por ejemplo, algunos grupos taxonómicos ya se ve que correlacionan positivamente este es el caso de cáncer colorectal, pero hay muchísimas patologías. Hay más de 50 patologías en lo que se puede ver que están involucradas disbiosis, o sea, alteraciones de la microbiota. Y al mismo tiempo, en el mismo artículo nos sugieren cómo hay algunos grupos que se ven reducidos en estos casos, en estas patologías. De hecho, sabemos que los probióticos, muchos de ellos, una de las actividades que tienen es la de luchar contra bacterias malas, entre comillas, mediante peptides antimicrobianos, reducir el pH luminal, producir sustancias que calman la respuesta inmune, intentando mantener una inflamación, a rebajar el grado de inflamación, mantener un estrato de la mucosa bien saludable para que todas las funciones se puedan explotar de forma correcta. Pero yo siempre tengo, esto ya es algo más personal, veo lo de los probióticos como un interruptor. Le doy el probiótico, mejora; le quito el probiótico, peora. Y no sé si realmente es así. Bueno, ya esto es de los años 840 a 1910. Además, sale en un artículo bastante más moderno donde retoman sus palabras y dice que en aquellos años él estaba convencido que para envejecer, para tener un envejecimiento mejor, teníamos que evitar la putrefacción de los tejidos. Y para él era muy importante ingerir probióticos, y dice, en aquellos años ingirió incontables galones de leche agria y se tragó miles de millones de benéficos bacilos de Bulgaria. Esto es un extracto de cazadores de microbios, que la verdad es muy interesante. Entonces sí que
probablemente hay reports anteriores a él que dicen algo parecido, pero sí que hay la idea que hay algunos organismos que son beneficiosos para nuestros organismos, y esto, bueno, esto ya está más que demostrado y vosotros probablemente podéis aportar mucho más que yo en esto. Aquí están mis pensamientos sobre los probióticos. O sea, yo no tengo un organismo que llega y coloniza un ambiente estéril. Este pobre organismo que llega sobre la luna, o sea, intenta entrar en el intestino, tiene que pasar por el estómago y luego finalmente meterse y aguantar dentro de una población multitudinaria, cada uno de su padre y de su madre, y trabajando cada uno a lo que le toca. Entonces, igual, si bien esto es una persona que llega con todas las buenas intenciones y muy beneficioso, seguramente tendrá un efecto, pero el efecto no es lo de entender o apagar la existencia de un determinado tipo de organismo. Ya en línea con lo que pasó ayer, ¿no? Con el aterrizaje de la sonda, no estamos terraformando Marte donde no hay absolutamente nada y entonces lo vamos a hacer a nuestra imagen con el probiótico. Llevo hacia otra, lo llevo hacia otra vía. O sea, no sé si habéis visto esta peli sobre la película Inception, creo que en castellano era Origen. No voy a hacer spoiler, pero aquí lo que están intentando, lo que se intenta es cambiar un efecto, tener un efecto al final sin entrar de forma masiva, sin hacer un cambio drástico. Vamos a meter la idea en la persona poco a poco y esta al final se desarrollará según lo que queramos nosotros, pero empezando con algo mínimo, justamente metiendo una idea. Este era un poco de que iba la película. Pues bien, hoy también estamos en la era de los prebióticos y esto sí que lo veo que tienen la capacidad igual de cambiar la estructura del ambiente, de modularlo de forma ligera, generar reacciones en cascada, que al final acaban haciendo sí que el ambiente tenga un perfil, una imagen, un paisaje más adaptado a un determinado tipo de microbiota. Y si lo hacemos despacito y con hábitos alimenticios buenos, al final acaba dando unos efectos beneficiosos que no son impuestos a la fuerza. Es el mismo ambiente que seleccionará los organismos que vamos a necesitar, los organismos buenos y que podemos conseguir, que son lo mismo probiótico al final, que muchas veces hasta ya lo llevamos dentro, solamente que están totalmente eclipsados por el resto de la microbiota. Os comento sobre dos artículos, uno del grupo de Alex Mira y Bob Rossier, que han hecho este trabajo, bueno, compañeros que han hecho este trabajo, sobre la importancia de la asunción de nitrato. Esto se puede hacer simplemente consumos de frutos vegetales, como por ejemplo la remolacha, que está rica en nitratos. Y el experimento que hicieron es in vitro y metiendo nitratos en el sistema, estamos hablando de saliva con todas las bacterias de voluntarios que han donado su saliva. Lo que vemos a las pocas horas es que tenemos una transformación del nitrato a nitrito. Esto puede entrar en el flujo sanguíneo y después esto sabemos que puede tener efectos beneficiosos hasta en la regulación cardiovascular. El primer efecto, y en pocas horas, es la de, por ejemplo, aumentar la cantidad de amonio y bajar la cantidad de ácido láctico, y esto acaba levantando el pH. Pequeños cambios, pero el efecto cascada es brutal. Primero, vamos a aumentar la cantidad, vamos a aumentar el crecimiento o la actividad de bacterias como Neisseria rhotzia, que sabemos que son uno de los buenos, y se reduce, a esto estamos hablando a las 5 horas, se reduce la cantidad de bacterias relacionadas con Streptococcus, Legionella y otros, bueno, aquí lo tengo elencados, y que son activos por ejemplo, en los halitosis o en la producción de la periodontitis o de las caries. O sea, este es un cambio del medio ambiente que genera un cambio en la microbiota y favorece el establecimiento de una microbiota sana. ¿Vale? Y todo esto sin tocar el biofilm, porque realmente con los experimentos que han hecho, la estructura del biofilm, de las bacterias en general de la boca, no cambia, o sea, se mantienen más o menos la misma estructura. Bueno, esos un poco son los cambios. Y este es otro trabajo donde estoy yo también involucrado con Pilar Francino en Fisabio. Estamos en un consorcio que se llama Mast for Health. Aquí se trabaja con el producto, es una especie de resina de una planta, la Pistacia lentiscus, que es una imagen de la planta,
Y lo que se sabe es que en Grecia parece que yo no tenía ni idea de esto, pero vamos, cuando me empecé a trabajar en esto me ha parecido súper interesante. Hay esta planta que produce una resina que es de hace cientos de años, saben que tiene capacidad antioxidante, reduce con todos los colesterolos, vamos, es una planta milagrosa, ¿vale? Un poco como la de la aloe vera de siempre, ¿no? Entonces, esta planta tiene un efecto antiinflamatorio importante y ahí la están usando y han empezado a meterla en alimentos, por ejemplo, ya hay chicles que se pueden consumir con esta resina. Yo lo he probado y es como, sí, como pino, vamos, como resina. El sabor es lo de resina, no es desagradable, está bien, se puede comer. Y los experimentos, este primer artículo fue en ver en ratones a lo que se le causaba una esteatosis hepática no alcohólica, o sea, no estaban tomando alcohol, y bueno, hay un proceso inflamatorio. Vemos aquí los ratones con el sanos, aquí en las barras negras vemos los ratones con esta inflamación del hígado, y estos son todos los parámetros relacionados al estado de salud del hígado. Y vemos como con la asunción de esta mastija, se llama mastija, disminuyen todos los niveles relacionados con la inflamación, o sea, el ratón mejora en su estado de salud. Ahora bien, no sabemos bien, no tenemos una estadística potente sobre lo que son cambios relacionados con la microbiota. Probablemente los cambios que hay igual no son la causa o no tenemos claro lo que es causa y efecto ahí. Pero sí que hay cambios, primero cambios en el nivel de inflamación y parece que algunos organismos cambian, pero otra vez volvemos a lo de antes de la terraformación, no estamos cambiando completamente el ambiente, estamos moldeándolo y haciendo que hay pequeños cambios. Muchas de estas bacterias serán igual redundantes como funciones entre una y la otra, pero el resultado final es que las condiciones del organismo mejoran. Sabemos, por ejemplo, que en los ratones que tienen una inflamación aumenta la cantidad de delta-bacterias, de sulfovibronacea. Estas son partes de la que aumentan el nivel de inflamación y otras que realmente están después involucradas en el metabolismo de ácido graso de cadenas cortas, que también tienen efectos beneficiosos, estas disminuyen. Y parece que crecen, pero tampoco es un crecimiento y dice, ala, mira, tengo aquí, antes no la tenía y ahora los tengo. ¿Vale? Es un poco, perdona, es un poco quedarse con la relación entre los organismos. Este trabajo ha ido adelante. Ahora estamos trabajando, esta es bueno, aquí lo veis todavía en formato PDF, pero está aceptado el artículo, por lo que acabo de recibir. Y en gente, esto ya es una corte en humanos, con gente con un body mass index elevado, vemos que sí, que efectivamente esta mastija tiene un efecto, sobre todo en el aumento de la diversidad microbiana. Sabemos que un aumento de la diversidad siempre está relacionado con una microbiota más sana. Se reducen algunos grupos como Prevotella, Enterobacteriaceae, Flavonifractor y otros que están relacionados con procesos de inflamación, mientras Fecalibacterium, que es otro de los que se consideran buenos, aumenta. Entonces, tenemos cambios. Otra vez, la estadística no es brutal. No tenemos cambio mira, aquí lo tengo y aquí no lo tengo. Son pequeños cambios en la estructura completa de la población bacteriana que se acoplan a un mejor estado de salud del organismo. Bueno, concluyo un poco con una diapositiva a modo de resumen. Esto procede de un artículo del profesor Andrés Moya en colaboración con Manuel Ferrer, que es un investigador del CSIC de Madrid. Manuel es un experto en metabolómica y lo que se ve en este resumen es un artículo muy interesante, el abordaje. Estamos mirando cómo puede cambiar la microbiota desde un estado inicial con baja diversidad hacia uno con alta diversidad y la capacidad que tiene la microbiota de aguantar estos cambios. Lo que hemos visto en estas diapositivas es un poco ver cómo estos cambios, dependiendo de la leche, del tipo de parto, de eventuales relaciones con el organismo, etcétera, cambia a lo largo del tiempo y luego puede aguantar cualquier otro tipo de estrés, cualquier otro tipo de presión ambiental, porque es presión ambiental que al final la podemos asimilar a los cambios en los landscape, en los perfiles del ambiente. Pequeños cambios en el ambiente sí que pueden modificar la microbiota.
Ahora bien, si estos cambios son tremendos, son muy fuertes, podemos llegar a tener unas disturbances, unas alteraciones que lleva a disbiosis, que hasta pueden llegar a alterar los epitelios y el intestino, la parte más relacionadas con el humano. Pero en general podemos aplicar cambios, si lo conocemos, que son pequeños para la microbiota. La microbiota intenta, por un lado, resistir y, por otro lado, también tiene un poder muy alto de redundancia. Habrá organismos que siguen manteniendo, pueden aumentar o sustituirse a otros, pero en general las funciones se mantienen. Y esto se puede explotar esta propiedad de la microbiota, por ejemplo, con el uso de probióticos, como estaba comentando. Yo creo que sí que podemos llegar a modularla y a modularla hacia el establecimiento de una microbiota sana y de un organismo, de un humano sano. Y bueno, esto era un poco lo que quería contaros. Si tenéis dudas o preguntas, os estará encantado de compartir con vosotros estos minutos. Muy bien. Muchas gracias, Giuseppe. Un fantástico seminario. Y bueno, ahora os invito a todos los participantes, si queréis hacer alguna pregunta, podéis escribir en el chat o escribir y yo os activo la cámara para que podáis preguntar directamente. Así que estáis todos invitados. Yo, mientras tanto, quería hacerte una pregunta, porque me llama la atención que no hablas nunca de los cambios que hay dentro de cada género de bacterias. ¿Es porque no se puede técnicamente, porque se ha visto que no todas siempre se comportan igual? Porque dentro de las, por ejemplo, en levaduras hay muchas diferencias de unas especies a otras, incluso dentro del mismo género. A ver, sí, la diferencia la hay. Lógicamente, cuando ya estamos trabajando con muchas muestras, aquí he ido un poco en general, en plan más teórico. Cuando nos metemos ya en cada muestra, sí que vamos a ver diferencias de géneros. Diferencia de especies ya es más complicado. Por supuesto, estoy convencido que las diferencias funcionales las tenemos que buscar también a nivel de especies, si no hasta a nivel de clon. Estoy convencido de esto. Porque cuando vamos a ver las microbiotas, vemos los genomas, aunque están en la misma especie, igual pero te encuentra un clúster, un cassette de genes que te cambia completamente o le da una potencialidad a los organismos que completamente distintos. Si nos vamos simplemente a los patógenos, Legionella, por ejemplo, que es otro organismo que conozco bastante. Legionella, la pneumófila, o sea, género, especie. Nos vamos a la cepa de Alcoy contra una cepa de otro sitio, que es uno de los primeros genomas que secuenciamos en Valencia de Legionella. Pues esto tiene un cassette de genes y de capacidades tremenda para resistir a metales pesados, a resistencia a antibióticos, etc. En el ambiente gastrointestinal nos pasa lo mismo. Tenemos el resistoma, o sea, el estudio de todos los genes de resistencias. Estos están relacionados, ya no hablamos de especie, estamos hablando de clon. O sea, una bacteria lo tiene y la misma no lo tiene, la misma al lado no lo tiene. Esto es muy complicado de llegar hasta ahí. Con los estudios de taxonomía, por la experiencia que tengo con los 16S, con Illumina, o los 450 nucleótidos que estamos secuenciando, más allá de género, yo no me mojo, no voy a decir nada. Porque sé que se clasifica bien a nivel de género, pero a nivel de especie, pues igual sí, igual no. Pero ¿cuál es la limitación técnica para no llegar al nivel de especie? Sí, Con digamos, Illumina es, mira, si quieres vuelvo a la diapositiva inicial. Aquí. El problema es fundamentalmente que para decir yo que es una salmonella entérica, por ejemplo, una salmonella, cualquier tipo de salmonella, es muy difícil porque salmonella y Escherichia coli son prácticamente idénticas a nivel de 16S. Son muy parecidas. Entonces, si estamos seleccionando solamente un fragmentito de 450 nucleótidos sobre el gen completo, que son 1500, lo mandamos contra BLAST o con cualquier base de datos, nos da la misma confianza que sea un género que sea otro. Entonces, la cantidad de información que tenemos con Illumina es un problema técnico. Es muy pobre, muy pobre. ¿Vale? Ahora, si conseguimos secuenciar todo el gen juntando todas las regiones variables, sí que vamos a tener información suficiente para separar hasta nivel de especie, seguro. De hecho, esto es lo que el gran salto de PacBio será esto. Nos permitirá tener perfiles óptimos, con buena confianza, hasta nivel de especie. muy bien. Pues esperemos que evolucione
pronto hacia ahí. De acuerdo, pues sí, ¿alguna pregunta más de algún participante? Podéis escribir o... Yo no veo chat, ¿eh? No Sí, lo sí, veo. yo te leo si hay alguna pregunta. Si no, tenemos un tiempo. Nada. Pues de momento no tenemos ninguna pregunta. Pues no tengo más que agradecerte muchísimo tu charla. Ha sido muy interesante, pues ver de nuevo este tema y los nuevos informaciones que van apareciendo y muchas gracias por tu participación. Ha sido muy interesante. Gracias, Vale, muchas Giuseppe. gracias a vosotros. Bueno, y a los demás participantes os invito a participar la semana que viene al siguiente seminario. Y nada, eso es todo. Muchísimas gracias a todos. Vale, hasta luego. Hasta luego. Gracias.